Y el mambo, bueno, ese no va a pasar de moda nunca porque, vamos, lo que hizo Dámaso Pérez Prado, lo que hizo el Benny Moré, incluso lo que bailó Tintán se quedó para la historia. México efectivamente es la piedra angular de la música tropical, yo diría, más que Cuba, porque si todo viene de Cuba, son ellos que tienen naturalmente esa cultura tan afroantillana, pues sin embargo es en México donde se hacían los grandes bailes, ¿eh? Cuba seguía siendo en esa época de Pérez Prado, fue justo entre ser un casino y que vino la Revolución Cubana y ser libres. En 1940 que se arma la orquesta del maestro Pérez Prado, que estaba integrada por la mayoría por músicos mexicanos, los trompeteros, hay que hacer hincapié que la mayoría eran mexicanos. Creo que nada más el flautista era cubano. México tropical. Qué rico mambo y viva el cha-cha-cha. Uno de los inmortales del ritmo, cuya aportación fue en verdad electrizante, fue nada menos que Dámaso Pérez Prado, creador del mambo. Con este ritmo, la música de Pérez Prado puso a girar al mundo. Todos querían bailar ese ritmo sincopado y atrevido. Hay muchos y grandes mambos, uno dedicado a la universidad y otro al Politécnico. Síncopa, metales y audacia, esa fue la fórmula del gran Dámaso Pérez Prado para hacerse inmortal con su propio sonido. Similar en talento, similar en popularidad, fue Enrique Jorrín, quien hizo popular un ritmo que tomó su nombre del sonido característico del arrastre de los pies al bailar, el cha-cha-cha. Temas inolvidables, clases de cha-cha-cha y una época dorada de centros nocturnos, en los que la variedad invariablemente incluía o mambo o cha-cha-cha. Cuando vas a Nueva York, obviamente ves donde fue el punto de reunión, el punto donde llegó la gente de Cuba, la gente de Puerto Rico, la gente de República Dominicana y la gente americana. Fue el punto de reunión. Pero la gente que venía de Cuba ya venía con la influencia de África. Entonces esto es lo mágico que vienen los esclavos que llegaron a Cuba, se transforma o evoluciona esta raíz cubana, africana, y se transforma en lo que conocemos ahora como la rumba, que es el folclore cubano, y los orishas, que es la danza afrocubana. Y esto llega a Nueva York por la influencia de Machito, que comienzan a hacer el mambo en el Palladium, como muchos otros cubanos. Y a México, gracias a Dámaso Pérez Prado y Benny Moré. Entonces, cuando vemos el mambo de México, que es lo que conocemos como todos los mambos que escuchamos en las universidades de Goya, Universidad, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, mambo, tan, taran, tan, 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 taran. Lo escuchamos muy diferente en comparación de lo que fue el mambo de Tito Puente. De Machito y de Tito Rodríguez, que es el mambo que se hizo en Nueva York. Y la única diferencia es que la influencia o la mezcla de los ritmos cubanos en México, gracias a Dámaso Pérez Prado de Benny Moré, fue una influencia del swing. Fue una mezcla de estos ritmos cubanos con el swing. Por eso es que suena con un poquito más de energía.
y en Nueva York fue una mezcla del ritmo cubano con el jazz, por eso que suena con más cadencia. Primero que nada, como músico motivado, muy chavo, ¿verdad? Teniendo la suerte y la bendición de ir a escuchar y ver a orquestas como la de Damaso Pérez Prado, como la de otra orquesta que yo vi de chavo, era la de Chucho Rodríguez o Jalail el Árabe. ¡Qué orquestones! Carlos Campos, que era mi vecino, vivíamos en la misma cuadra, ahí en la Nueva Santa María. Entonces, a mí siempre me llamó la atención la gran calidad de este tipo de música, ¿no? Si me permiten, pues yo siendo muy chavo, ya me llevaban a ver a Pérez Prado. Me acuerdo de un tema que a mí hasta la fecha lo llevo muy grabado, que se llamaba Patricia, y no es porque yo tengo una hermana Patricia, pero digo, ese tema de Patricia a mí de chavo siempre no sabía lo que estaba pasando musicalmente, pero me llamaba mucho la atención. Los ritmos fuertes, como yo le llamaba, muy impresionantes, y la calidad, puesto que a mi tierna edad yo sabía que esos eran panoramas internacionales, ¿no? Mi padre me decía, no, pues, estás viendo a Pérez Prado, estás viendo al Árabe, que era un saxofonista que hacía unas orquestas finísimas, y a mí, la verdad, se me iba todo, nada más de ver los hermanos Castro. No puedo dejar de comentarlo, qué motivación, qué músicos, qué artistas. Yo me siento muy agradecido con la vida de tener este tipo de contactos. Tendríamos que ubicar el contexto era el alemanismo. Y el alemanismo lo que nos vino a vender, o lo que nos quiso vender, era como la primera llegada a la modernidad. Esta es como la tercera que nos quieren vender. Entonces, en esa primera oleada de modernidad, ¿qué había que hacer, no? Ser moderno. Ser moderno, en realidad, terminó siendo algo muy curioso, ¿no? Es decir, es una modernización a medias. No se terminan de ir las tradiciones, no termina de derribar la modernidad, la desigualdad no desaparece. Pero en este sentido de modernidad, algo que es muy positivo es la libertad que empieza a generarse en la Ciudad de México. Lo que ahora es el eje central no descansaba las 24 horas. Entonces, en esa época es donde podríamos ubicar a ese Pérez Prado. O sea, había un momento en que en el mismo lugar, el mismo día, podía estar la orquesta de Pérez Prado, y en otro podía estar la orquesta de Luis Arcaraz, y en otro podía estar Agustín Lara. O sea, y los tres llenos. Siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Les digo que puedo platicar del maestro Benny Moré, donde tuve el honor de estar en casa de él. Tengo un traje de Benny Moré en casa, que es algo pues una reliquia, una cosa muy importante para mí. Y sobre todo, cuando llega, por ejemplo, los tamboreros como el maestro Silvestre Méndez, gran amigo mío, Silvestre, el de Jimboro, Jimboro, Jimboro. Mi amigo Silvestre, que cuando platico con mi comanche Gilda, que le digo, tu papá se iba allá donde yo tocaba y agarraba el tambor y eso, cosas maravillosas de la gente de Cuba. Vaya Pachito en el mambo. Pues sí, señores, esta es la verdad. Hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre.
En mi casa siempre escuchaba la música cubana, los boleros, la rumba, el mambo, el danzón, todas esas cosas en el tocadisco, que le decimos, que no sé cómo le dicen aquí al tocadisco, que es el disco de pasta. Ahí chiquitito, escuchando esas cosas, la música me fue entrando, me empecé a acercar a ella. En la radiodifusora también se escuchaba muchos géneros que ahora en la actualidad ya no se escuchan. Y ahí viene mi inclinación hacia la música. O sea, decidí tomar la carrera porque me gustó, estudié, me desarrollé y traté de tocar todos esos géneros en bandas, ya sea de espectáculo. Me hice músico porque vi que había la necesidad de desarrollar estos ritmos para que el mundo entero lo pudiera conocer. La juventud de hoy no conoce estos géneros. En Cuba, que es una de las potencias mundiales que tenemos hoy en día. O sea que es un poco triste decirlo. Yo conozco muchos jóvenes que se refieren a Tintán y sus clásicos, sus películas de los 40s, en donde, oye, ¿te acuerdas del pasito del Giri Giribón? Y los jóvenes lo imitan. Lo he visto en antros. Es un fenómeno interesante, porque los chavos llegan acá bien, yo diría que hasta fresas, y tocan y más bien cantan y oyen en el karaoke lo que está de moda, lo que tocan las estaciones pop, ¿no? Y ya cuando están alegres y más metidos en la onda, sale la música tropical y por supuesto que tiene que salir Tintán de alguna manera. Me lo dijo Adela, ya, ya, ya. Me lo dijo Adela, ya, ya, ya. Me lo dijo Adela, ya, ya, ya. Me lo dijo Adela. Esa fue la diferencia. ¿Por qué? Porque aquí en México se podían refugiar los músicos, por ejemplo, durante la Revolución o antes de la Revolución se la pasaban viniendo a tocar aquí a los grandes bailes de salón. De los grandes bailes de salón viene el tipo de instrumentos que tocaban, que era como big band, ¿no? Que eran generalmente trompetas, trombones. Ahí empezaban a haber ya güiros, empezaba a haber timbal, empezaba a haber hasta batería, aunque eso fue más en el jazz que se incursionó en la batería, ¿no? El órgano, porque bueno, Pérez Prado era organista, ¿no? Y Pérez Prado vivió en México casi toda su vida, se sentía prácticamente mexicano. Aquí él inventó aquí el cha-cha-cha, por eso es qué bonito bailan el mambo las mexicanas, inventó el mambo en México también. En esos bailes de salón se inventó la cumbancha, el cumbanchero, que es un tema que todos tenemos muy arraigado. Es un tema de Rafael Hernández Marín, que compuso aquí en el DF. Él se casó con una mexicana y la cumbancha pues es mexicana por lo mismo, ¿no? Aunque su compositor fuera antillano, se hizo en México, se adoptó por los mexicanos, los músicos que tocaban con ellos eran mexicanos generalmente, y por lo mismo yo siento que también ya por la cuestión de la naturaleza del mexicano, la percusión y digamos los alientos pues ya eran parte de la cultura antes de que llegaran los españoles. Qué rico, mambo. Qué rico mambo. Mambo. Qué rico, Llega una cultura como la negra con percusiones y que bueno, ya en los años 50 y demás evolucionó a instrumentos del tipo saxofón, del tipo trompeta, etcétera, que son parte de los instrumentos del mariachi también. Bueno, todo eso hizo que aquí se adoptó con una naturalidad bárbara. Y el pueblo mexicano es bien bailador, ¿no? A mí no me pueden decir que, o sea, igual y no bailamos con la misma complejidad que un cubano, pero aquí se baila con el mismo gusto. Entonces, y de hecho los bailes grandes se hacían aquí, no se hacían en Cuba, no se hacían aquí. En Cuba era casino y después vino la revolución y por lo mismo, digamos que se quedó en México la cuestión del tropical. ¿Por qué? Porque se cerró Cuba, Estados Unidos, o más bien los Estados Unidos cerraron las puertas, como lo queramos ver, y por lo mismo, de los años 50 a los años 70, tocar música latina era tocar música comunista. Por lo mismo en Estados Unidos se frenó mucho ese mercado. En la época de los Beatles, todo el mundo estaba oyendo los Beatles, con todo y que los mismos Beatles tienen influencia en la música latina, ¿no? O sea,
Twist and Shout es una guajira. Day Tripper, el inicio de Day Tripper, hay una canción de Pérez Prado que tiene ese mismo inicio, solo que lo tiene en trompetas, ¿no? El pam, pa, 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 pi, pa, para. Eso también lo tocaba Pérez Prado, ¿no? O sea, no fue nuevo para los Beatles. Pérez Prado lo que dejó aquí es ese legado de las sonoras. Y de ahí viene la sonora matancera, todas las sonoras en general, ¿no? Viene la época también de aquellos salones, porque yo anduve en el Oaxaca, que estaba allá por la Merced, ahí canté el siglo XX, no me da pena decir, el Imperio, el Burro, el Tropicana, todos esos bares. Yo dije, si yo quiero cantar música afroantillana, no es nada más de quererla cantar, tengo que ver de qué se trata. Y el que estaba pues en su auge pues siempre fue el Antillanos, que fue el de la CRIM, ¿no? Y aquí muy acá el Antillanos. Que pues también llegué y de hecho pues el Antillanos se cerró con mi última temporada, que estuve 3 años en Antillanos. Por eso tuve la oportunidad de poder alternar con tanta gente importante, los Nietzsche, Rumba Habana, la Orquesta Manzanillo, la Orquesta Benny Moré, o sea, cantidad de gente, ¿no? que llegaba y yo siempre estaba de grupo de base ahí. Entonces, la influencia de los salones era una cosa maravillosa, porque ahí, aparte de que aprendes a sentir, aprendes a bailar. Y la gente lo hace con un respeto y una tradición. La gente llega con mitones, con esas cosas que se ponen mitones, ¿no? Se llaman guantes, guanteletas. Las señoras las ves con sus vestidos largos, sus vestidos de pedrería, los señores con sus smokings y todo. En aquella época yo me acuerdo que en el Nader había un grupo que hacían hasta como líneas, ¿no? De gente, así, como en mi pueblo en Oaxaca. Cuando se hacían, decían en Oaxaca, de donde yo vengo, del Istmo de Tehuantepec, cuando se hacen las velas y todo, ahora ya no, pero antes decían, esta tanda es para los que no traen zapatos. Entonces entraban todos los descalzos a bailar. Esta tanda es para los solteros, esta tanda es para los casados y estas tandas para los zapatos. Entonces, en esos salones yo percibí una similitud de la gente, ¿no? Los bailadores, y como por edades y como por estilos, de danzón, de todo lo que se baila, ¿no? De rumba, de cha-cha-cha. Ahora Jorrín, pues, por ejemplo, el maestro Jorrín, que todavía anda Rolandito por aquí, saludo a Rolandito. Rolandito tiene su agrupación y todo, y Jorrín es un parteaguas en el cha-cha-cha, ¿no? Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha, vacilo, qué rico vacilo. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha, a la prieta y darle cariño. No te vayas, regresamos a México Tropical. Continuamos, México Tropical. Enrique Corrín es harina de otro costal, es la charanga. Era una orquesta de violín, flauta, ritmo, maracas, güiro, de origen cubano, y es una evolución del son. Es una evolución del son a 3 tiempos, digamos, que permite una cantidad enorme de tramas en esta urdimbre básica que es el son. Enrique Corrín es muy importante porque le dio a la flauta de la charanga una especialidad en cuanto al aspecto melódico de lo que es el cha-cha-cha. Creo yo que es el más importante de los productores de cha-cha-cha que ha habido en el mundo, y el que a mi juicio conserva la pureza todavía de lo que era el son de la orquesta de charanga, de la orquesta propiamente de cuerda. Cuando salen del paseo, quieren alguna cosa, no son
yo conozco un muchacho que maneja un maquinón y les dice a las chicas. La Orquesta América, los Jorrines, pues quién no ha cantado el bodeguero bailando va. Digo, toma chocolate, paga lo que debes, ¿no? Y lo que le van inventando, tú tienes la cabeza de elefante, tú tienes, por eso todo el mundo a ti te grita, Pati, cabecita, ¿no? O sea, cosas así que le van diciendo a la gente porque así es como se acostumbra, ¿no? Tú vas improvisando, estás cantando y ves a alguien y le improvisas. Y lo puedes hacer en un chacha, lo puedes hacer en un son, en un bolero no, porque el bolero sí hay que respetarlo, ¿no? El bolero hay que respetar. Ahora, no he hablado también de un señor grande, Tony Camargo. Auxilio, cuidado con Tony. Yo no olvido al año viejo. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita. Que hizo dueto con Benny. O sea, cantidad de gente, yo creo que no terminaríamos de hablar de tanta gente valiosa que todavía en México está, ¿no? Y los grupos que a veces se juntan, se hace un día del sonero en el Sindicato de Músicos y esta última vez se juntó La Libertad, mis respetos. Qué musicotes, qué cantantotes. Hay un compañero que se llama Santiago Aguilar, que trabaja todas las congales de aquí de la colonia Doctores, pero si ustedes lo escuchan a Santiago, van a saber lo que es un cantante de verdad. A Paco Campo, a Joaquín Salamanca. O sea, son cantantes de veras. Digo, sin dejar a un lado a los compañeros cubanos, al Son 14, que yo le debo tanto a Son 14, porque es la agrupación que a mí me ha hecho el favor de acompañar en todos los festivales, ¿no? En Cuba y aquí en México. Yo me atrevería a pensar en Benny Moré, así como este gran cantante, ¿no? Que va a materializar, va a tener, mejor dicho, la gran habilidad o la capacidad, casi un don, para poder traducir los sentimientos y el ánimo amplio de la sociedad en la que vive en música y ponerle sentimientos a todo eso, ponerle voz. No, mira, desafortunadamente no. Los ritmos como la guaracha original, el danzón, el cha-cha-cha, como todos los géneros, tienen su época. Hoy por hoy el gusto por la música tropical está muy metido con los jóvenes. Además de eso se trata. Yo pienso que si los que promovemos y difundimos música tropical nos hubiéramos quedado en el cha-cha-cha y en el mambo y en la guaracha, realmente la música tropical ya no existiría con la fuerza que existe. Como todos los géneros musicales ha tenido una evolución muy importante, ¿no? De pronto ves que surgen cantantes nuevos como Víctor Manuel, Marc Anthony, como la misma India, que esto le dan una nueva sangre a la música tropical. Y ellos no cantan cha-cha-cha ni danzón. O sea, son géneros clásicos. Te quiero así, delicioso sin sospechar, porque creo en tu palabra, porque yo siento que aún te necesito, porque me alteras la ansiedad. Te quiero así. Yo creo, tengo la convicción de que si algo se puede ofrecer, quien quiera ofrecer, indiscutiblemente que de entrada debe de ser algo que nos guste, que tengamos para dar. Como a mí me encanta el son cubano y todos sus ritmos que son bastantes, bolero, son montuno, son pregón, afrosón, punto cubano, habanera, guajira, timba, songo, muchos ritmos, y sus originarios que fueron, antes de llamarse son, nengón, changüí, quiribá, maracaibo y rumbambá. Como todo eso me bulle, es lo que le pongo aquí a la gente. Con ustedes,
del Benny Moré, este mambo que se llama El Bonito y Sabroso, pero con la Tropicana All Star. ¿Por qué ha bajado el gusto por el mambo y el cha-cha-cha? Incluso yo lo programo poco, aunque doy clases de ello. Porque indiscutiblemente que en la evolución continua de esta música cubana, que yo digo, es una idea que yo tengo, que es una música en transición, que constantemente está evolucionando, que constantemente surgen nuevos ritmos. Yo creo que, aunque venga un nuevo ritmo, indiscutiblemente que está enraizado con esos orígenes del Nengón, Changüí, Quiribá, Maracay, Burrumbamba. No ha podido, pero además no es la pretensión, los nuevos creadores cubanos de terminar con lo pasado. Sin embargo, hablando de mambo y cha-cha-cha, ciertamente ya poco se bailan, por lo menos aquí en La Fuente del Son. Si hay 2 lugares en la ciudad donde sí los bailan, personalmente creo que están algo anquilosados, ya huelen un poco a viejo. Pérez Prado es una persona que todos sabemos nace en Cuba, pero que realmente su vida plena y su talento llega después de haber pasado brevemente por orquestas como la propia Sonora Matancera. Él fue pianista de la Matancera. Llega a México en 1948 y nos da para el mundo un ritmo que es el mambo. Un ritmo en donde él todo lo que escuchaba lo traducía en mambo. Fue un boom, como se le llama ahora, que surgió desde México para el mundo. Y que todavía en la actualidad hay ciertas variantes de esto, pero que realmente vivió su gran época entre el 48 y 55 con éxitos mundiales. Estamos hablando que incluso llegó al Hit Parade en 1955 con el tema de Cerezo Rosa. Después en 1957 todavía llega con Patricia. Estamos hablando del primer lugar en Hit Parade en Estados Unidos. Entonces, antes del surgimiento del rock and roll, de hecho, en agosto de 1955, con Cerezo Rosa ocupó 8 semanas el primer lugar y llega al compás del reloj con Bill Haley a desplazarlo, y ahí empieza otro surgimiento de un ritmo como es el rock and roll. Entonces, Pérez Prado fue un ícono de la música cubana, mexicana y a nivel internacional. Pero sigue tocando un 15 campeones, ¿no? Sigue tocando una Serina, sigues logrando ver por ahí a la orquesta de Pérez Prado. Ya no está Pérez Prado y dudo mucho que alguno de los músicos de Pérez Prado siga ahí. Y si está, qué miedo. pero al final, pues la tendencia sigue y sigue alimentando a mucha gente, ¿no? En Cuba se sentía limitado, era un genio incomprendido, se puede decir. México le da todas las facilidades, pero es a mediados de los 50 y principalmente por ahí del 54 que se habla de un conflicto que todavía no se logra decir bien. Se rumora por ahí que, como a él le gustaba transformar todo, que él quería transformar el himno nacional en mambo.
es un rumor. Se habla de algunos amoríos, pero total, que esto genera que él sea desterrado de México durante un tiempo y se va a Estados Unidos. La leyenda, habría que ver hasta dónde es real, ¿no? Hay una suerte de leyenda negra de por qué sale o no sale Pérez Prado del país, ¿no? Que tiene que ver con esta ocurrencia. Habría que ver si es imaginario o no, de hacer una versión del himno nacional en mambo, lo cual hubiera estado, pues imagínate, fuera de serie para esa época. El caso es que Pérez Prado también empieza a viajar. Al margen de él, quizá lo más interesante es el género por sí mismo, porque gente después como Chico Farrell, como Chano Pozo y demás lo llevan a Estados Unidos. Fue un boom, como se le llama ahora, que surgió desde México para el mundo y que todavía en la actualidad hay ciertas variantes de esto, pero que realmente vivió su gran época entre el 48 y 55 con éxitos mundiales. Estamos hablando que incluso llegó el Hit Parade en 1955 con el tema de Cerezo Rosa. Después en 1957 todavía llega con Patricia. Estamos hablando del primer lugar en Hit Parade en Estados Unidos. Entonces, estando en Estados Unidos, la música de él ya tiene más cercanía con ese país, lo empiezan a reconocer más. No digo que más que en nuestro propio país, pero sí, por lo menos tiene una vitrina que llega a más países y su música se empieza a programar en las estaciones de Estados Unidos. Y es por eso que de repente surgen por lo menos estos dos éxitos que te comento, que llegaron a primer lugar y a ventas extraordinarias. No te vayas, regresamos a México Tropical. Continuamos con México Tropical. Yo desgraciadamente lo conocí de lejos, en el sentido que alguna vez fui al Blanquita a verlo. Es un lugar que pues no teníamos tanta cercanía, pero a lo que voy es que quiero decir con esto que las personas que lo trataron más de cerca hablan de una persona menuda, de baja estatura, y para esto él de repente tenía unos vestuarios muy rimbombantes. Bueno, está lo clásico que la gente reconoce en él, en unos vestuarios con grandes sacos, con grandes plataformas en sus zapatos, estos músicos con mucho florituras y todo, y incluso acompañado por bailarinas. Son muy famosas las Dolly Sisters, que eran parte del espectáculo que él brindaba. Él pues trataba de plasmar tanto en su música como en sus presentaciones todo el colorido, toda la majestuosidad de su ritmo, y lo plasmaba y lo llegaba a buen término. Llega Enrique Jorrín, llega la Orquesta América, llegan los Cariñosos, muchas agrupaciones que le dan un variante a esta música, a un nuevo ritmo, un ritmo que no pasa desapercibido, que tiene su propio nombre, tiene su propio espacio, que la gente conoce perfectamente aún ahora muchos de esos temas, y sí, le da una continuidad al ambiente musical en México, a los salones de baile, al propio cine. De repente, cuando hablamos de mambo,
ahí se nos olvidó comentar, o se me olvidó comentar, surge el cine de vedettes, de Ninón Sevilla, de Amanio Mendoza, o sea, de mucha gente que ayudada por esta música tropical se exhibe en el cine, ¿no? Películas, te digo, entre 48 y 55 hay muchas, más que vedettes se les llamaba películas de rumberas. Estas rumberas en el mambo encontraron una forma de lucirse musicalmente, lucir ellas también, y con el cha-cha-cha también se perdura este estilo de mostrar la cadencia y el ritmo de esta música. Es muy interesante cómo esta música tenía una corporalidad. Y esta corporalidad la fue a materializar la figura o la imagen de la vedette, ¿no? Y entonces queda bien interesante cómo ahí estaban los valores culturales de la belleza. Es decir, ahora que el mundo impuso el valor de las anoréxicas, habría que contrastarlo, por ejemplo, con esos valores corporales. Eso era un elemento importante, pero lo que se menciona, es decir, a diferencia del imaginario que ubicaba a las mujeres en actividades laborales de ese tipo, como vampiresas o cosas peores, pues en la vida real eran personas como cualquier otra, o sea, trabajadoras, madres de familia, etc. Es decir, hay un imaginario muy importante en esa época que tiene que ver con la bohemia, que tiene que ver con el giro negro y con estos lugares de la perdición. Del mambo es muy importante, digamos, cómo Pérez Prado va a transformar. Es decir, va a ponerle sonidos urbanos a un género, lo va a modernizar, lo va a urbanizar. Esto genera transformaciones curiosas. Como te decía, en Japón todavía hay un club de fans de Pérez Prado. Pérez Prado logra también ir como representando los diversos sectores de la sociedad mexicana. Esto es, si nosotros quisiéramos entender un poco el alemanismo y los actores o los protagonistas, tendríamos que irlo repasando desde el mambo. Es decir, ¿quién era relevante? ¿Quién tenía el mambo? O sea, los universitarios tenían mambo, los politécnicos tenían mambo. No sé qué otra escuela tenga en este país un mambo. Entonces ahí ves cómo están marcados dos actores sociales en un momento dado importantes, ya no más, pero en ese momento lo eran, muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en los taxistas, ¿no? Es decir, donde inventa esto del iquiriqui, que va a tener estos juegos verbales muy importantes y el peso de la sonoridad. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! 1, 2, 3, 4. Yo soy el ruletero. Yo soy el iqui-iqui. Yo soy el plis plas frus plas. Yo soy el nacalacachimba.
quizá la mayor trascendencia del mambo es que esas orquestaciones cuadraban muy bien con las orquestas de swing que estaban arrasando en ese momento, pero que ya no solo debían ser de blancos, porque estamos hablando de una sociedad racista. Entonces también empieza a haber la posibilidad de que estos músicos empiezan a llegar a las orquestas y entonces empiezan a enriquecer la música del swing. O sea que igual, porque había orquestas de swing de blancos, Benny Goodman quizá la más famosa, pero también estaba la de Duke Ellington o Count Basie o Stan Kenton, o tal, que también Stan Kenton tenía su mambo. Entonces que empiezan a integrar, o sea, cada vez más afroamericanos, ¿no? Para ser políticamente correctos. Y entonces que empiezan a desarrollar síncopa, por ejemplo. Que tiempo después, cuando se encuentran a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie, pues ellos van a enganchar ahí, ¿no? Y entonces van a inventar, el jazz latino. Entonces yo creo que eso del mambo es muy importante, ya no solo por Pérez Prado como tal, que en sí es una figura muy interesante, una gran inventiva musical, mucho talento, sino el propio género. Pues el propio género lo trasciende. Hasta llegar, por ejemplo, a los años 90, ¿no? Donde el rock hace referencias al padre que era pachuco y que bailaba mambo, porque el mambo en ese momento era el signo de la modernidad. Después ya no, se diluye. Pero ¿qué incorpora? Que me parece muy importante esta aportación que después irá a ser al jazz, ¿no? En el caso del cha-cha-cha, pues ya es un poco más, también proviene de Cuba, es un poquito más posterior, digamos. Es de los 40, 50, muy cercano a la época también del mambo. La diferencia es que el mambo es muy movido, muy rítmico, tiene mucho los metales. Y en el caso del cha-cha-cha, pues es un poco más cadencioso. Las canciones también son más suaves, más románticas. En el caso del cha-cha-cha es muy particular el sonido del violín, el sonido de la flauta, las percusiones, el piano. Es un sonido más tranquilo. Y gran parte también del cha-cha-cha fue influencia también de las primeras agrupaciones de México, como la Santanera, que también empezó a retomar un poquito lo que era el cha-cha-cha, que de alguna manera es pariente o antecedente de lo que es el bolero, ya en la música de la Santanera. Por ejemplo, los boleros de la Santanera, se puede decir que tiene un poquito la influencia de lo que es el cha-cha-cha, que es un ritmo pues básicamente cubano. Tuvo su época muy fuerte en cine. En el cine de los años 50, 60, hubo muchas películas que se basaban en temas musicales de cha-cha-cha, de mambo, y pues recordar que obviamente las rumberas, el cine de las rumberas, básicamente tiene esa influencia musical. El cha-cha-cha, el mambo, el bolero, el son en algunos casos, pero no había película de Ninón Sevilla, Tongolele, por ejemplo, no había película donde no hubiera un mambo o un cha-cha-cha, pues como pieza fundamental. Incluso en esas películas incluían los temas completos, no como ahora que se incluye un fragmento. En ese entonces la música era como un protagonista más de las películas y tenían su presencia muy importante en la película, los musicales, tanto de mambo, de cha-cha-cha o de son. No te vayas, regresamos a México Tropical. Continuamos, México Tropical. Después del mambo, ¿no? Así que es lo que vamos a ver en este desarrollo de los géneros. O sea, el mambo que causa un gran impacto. Y antes de que el rock and roll llegara y acabara casi por completo, y también acabara entre comillas, ¿no? Sin invisibilizar otra vez casi por completo estos géneros, pues aparece el cha-cha-cha, ¿no? Enrique Jorrín, quizá el exponente más famoso. Porque yo del Incluso Rubén González llegó a grabar algunos cha-cha-chas y que es muy interesante si los escuchamos, ¿no? Es decir, como con la voz de Enrique Jorrín, por ejemplo,
el género se iba hacia una dimensión más bailable, más lúdica. Pues de pronto escuchamos esos mismos chachachás con Rubén González, de pronto los lleva casi a la música clásica. Eso es muy interesante también de la versatilidad, ¿no?, que puede tener el género, o que algunos artistas pueden imprimirle a los géneros, ¿no? Eso creo que es significativo. Sin embargo, creo que la vida es corta del cha-cha-cha. Impacta mucho, sobre todo, me parece, en términos del baile, otra vez, esta dificultad, ¿no?, para bailar casi brincando. Pero lamentablemente, digamos, como para el género, la duración no es tan amplia, ¿no? Si empieza a trascender, empiezan estos vasos comunicantes. Acordémonos que ya la radio está consolidada para los años 50, ya empieza a entrar la televisión en algunos puntos, y esto pues va a contribuir, digamos, a que venga como esta suerte de relevo generacional. Me parece que ya en el cha-cha-cha podríamos ver, ¿no?, como el ímpetu del rock and roll. Cuando vino Pérez Prado aquí a México, cuando llegó Pérez Prado, en la casa de ustedes, se quedó con mi papá y le dijo: oye, Silvestre, pues vamos a hacer, ¿qué crees que debo de hacer yo aquí? Que tu mambo, porque en México no saben qué es el mambo, haz el mambo. Y empezó Pérez Prado ahí en la casa de ustedes, con mi papá, con sus tambores. Yo me acuerdo, estaba chiquita, con mis cucharas, así, y en la mesa, y el mambo, y no sé qué. Y me decía mi papá: mi hijita, te voy a pedir un favor, tú canta, baila, pero no toques percusiones. ¿Por qué, papacito? No, chica, no se te dieron. A ti el ritmo se te da en el cuerpo y en la voz, pero acá no. Dije yo, bueno, pues si es que él es el jefe y él me está diciendo, pues por algo será, ¿verdad? Y me acuerdo de eso, del mambo número 8, ¿qué otro mambo les voy a hablar? Bueno, de todos los mambos que hizo Pérez Prado, que vivió un tiempo en la casa de ustedes con mi papá, con Benny Moré. Pero sí es importante, se empiezan en 1940 a integrar grupos como el Batachá. En 1953 el Batachá, que ahorita todavía hay un integrante, el chamaco Aguilar, 86 años tocando la paila. El Jimbo La Combo, que todavía está Rojitas, 89 años. Está, que era Felipe Chía, Panchito Morales, el Jimbo La Combo, Los Peregrino, La Clave, El Son de Oro. O sea, cantidad de gente. Podemos hablar de músicos mexicanos, las agrupaciones se proliferaron por todos lados las agrupaciones. La música tropical tomó un auge que se ha conservado hasta la fecha, aunque ahora las agrupaciones, pues ya hay salsa y hay todo, pero hay lugares en México que son exclusivamente de son. El son cubano. ¿Por qué? Porque las limitantes así lo permitían y fue un exitazo, ¿no? Grupos cubanos. Sí, Eduardo Llerenas, que es el que me comentaba el caso de que cómo se puso a grabar, y un título muy sonado que era del son cubano, que se llamaba así, una producción que él hizo. Entonces, hablando de talento, yo insisto que aquellos artistas se veían comprometidos. ¿Por qué? Porque querían resaltar, a pesar de muchas barreras, mucho ahí, comentado por ellos. Cuando yo salí de Cuba,
y creo que casi todos, ya nos quedaban pocos lugares donde se podía escuchar esa música que se crearon esos géneros como cha-cha-cha, mambo, danzón, el son, todos esos géneros que fueron en los años 50, los 1950 y desde antes de 1930, 1920, que fueron, como decía Joana, la fusión de África con un poco de Europa, España, como el danzón con Francia. Comparados con aquí, con México, es increíble porque nos llama la atención. Vas a un parque y te encuentras en un parque en México un domingo o un fin de semana y te encuentras los viejitos bailando danzón. Es ver que el ritmo nacional de Cuba es el danzón y ya en Cuba no se baila. La juventud actual no conoce el danzón. Agarras un músico actual joven que acaba de salir de la escuela de arte, que viene tocando en un grupo de timba, es la música actual cubana, o reggaetón, cualquier cosa, y le dice arriba vamos a tocar un cha-cha-cha o un danzón y no conoce el concepto. Tristemente. La gente aquí en México todavía conoce el mambo. Conocen temas que hizo, temas escritos por el maestro Dámaso Pérez Prado. Hay gente que conoce más temas de Benny Moré que yo. Me han pedido temas de Benny Moré que yo no conozco, o que me he tenido que aprender porque no los conocía. ¿Sí me entiendes? Esa es la gran diferencia actual entre la música cubana, de la que se escucha, y lo que está pasando aquí en México. En el caso del cha y en el caso del mambo, pues yo insisto, son eslabones de una gran cadena que al final pues ya les tocaba darle el paso a lo que seguía. Son grandes ritmos, nos regalaron épocas completas, cine, películas completas que estaban abocadas a ese género musical, en donde el personaje principal era el que tocaba el cha-cha-cha o el que gritaba el mambo, ¿no? Pero al final de cuentas, pues, insisto, es un ciclo de vida natural y había que evolucionarlo. El cha y el mambo siguen existiendo. Ya no hay nada nuevo, pero los clásicos le siguen dando de comer a una gran cantidad de grupos que siguen trabajando en el mercado, ¿no? No, esas son modas, ya le digo. Duran una temporadita y desaparecen. Y no son novedades, son variedades de la música tradicional afro-cubana. Pero no hay variaciones. Tal vez el mambo, el Pérez Prado era un genio, tenga algo, pero no fue tan bueno porque ya no hay mambo. Imagínate nada más cómo Pérez Prado logra un impacto en el mercado cuando mucha gente no le conoció, cuando llega Mi Banda El Mexicano a interpretar con su música de banda y muy diferente a la que ya con mucha percusión, y que finalmente dan a conocer el mambo número 5, que a nivel Latinoamérica tuvo mucha trascendencia hace, que te gusta, unos 12 o 13 años, el mambo number 5, que a nivel mundial, sí, pero serán como pequeños cohetones, ¿no? La música, que no desaparecen, seguirán ahí quienes la sigan interpretando y quienes la sigan bailando, pero en nichos muy reducidos, ¿no? Entonces, la tendencia no es a desaparecer, pero la tendencia sí es a no figurar en grandes planos, ¿no? Y eso finalmente es la moda, y eso finalmente es nuestra sociedad tan de lo desechable.